Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Capítulo 3, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Hemos venido estudiando, hermanos, este evangelio. Los primeros capítulos 1 y 2 pues se referían al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego el nacimiento, hermanos, de Juan el Bautista. Y cuando llegamos al capítulo 3, hermanos, estamos hablando de que habían pasado más de 25 años, 28 años, 30 años. Imagínense, hermanos. Porque debemos de entender, hermanos, que si bien es cierto la Escritura tiene historia, pero no se trata en sí de mostrar una historia, sino, hermanos, de la necesidad de conocer a aquel que traería y trajo la salvación y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata, queridos hermanos. Ahora, hermanos, también cuando aparece Juan el Bautista con ese mensaje, habían pasado un lapso de 400 años desde el último profeta, hermanos, que había traído el mensaje. Y tengo que añadir siempre esto: el mensaje genuino del evangelio o de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en el tiempo que aparece Juan el Bautista, la gente, hermanos, aunque creían en Dios y esperaban al Mesías prometido, pero sus corazones estaban vacíos. Y estaban vacíos, hermanos, porque, hermanos, ya el mensaje genuino de la palabra de Dios había escaseado completamente. Por eso hablamos, hermanos, de un lapso de 400 años, desde el último profeta hasta la aparición, hermanos, de Juan el Bautista. Entonces era obvio, hermanos, que aquellos corazones a los cuales, hermanos, vino la palabra de Dios a través de Juan, estaban completamente vacíos. Y estaban vacíos, hermanos, porque el mensaje que recibían en las sinagogas, hermanos, ya no les llenaba. Escuchar lo mismo. Y a la par de ello, hermano, el testimonio de los líderes. Para nadie era un secreto de, hermanos, ¿qué decirle? La corrupción, la ambición, hermanos, de los líderes. De ostentar, hermanos, privilegios en la sociedad y además de eso, de enriquecerse. El mismo Señor Jesucristo, cuando visitó, hermanos, el templo, lo que encontró ahí fue un comercio, un negocio. Se habían convertido, hermanos, en negociantes de almas. Y por eso la ira, hermanos, salido del celo, como dice la misma Escritura, de parte del Hijo de Dios, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, además de escasear la palabra de Dios, hermanos, en las sinagogas donde la gente se reunía,
A la par estaba precisamente la corrupción. Y la gente iba prácticamente porque primero era un tipo de teocracia, es decir, la religión era una autoridad en la cual tenían que asistir todos. Y además de eso, pues la religiosidad, piensa que la religiosidad así es. Lo vemos en nuestros tiempos, de cómo se llenan todas las sinagogas, hablando pues de todos los locales religiosos. Pero de ahí, hermanos, salen preparados para ir a pecar, para ir a hacer males, para ir a entretenimientos del mundo, etcétera y etcétera. Como decía el Señor Jesucristo advirtiendo sobre su venida. Un mundo donde, hermanos, vendían, comían, bebían, es decir, un mundo, hermanos, extraño a Dios, a las noticias de Dios, completamente. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos de la apostasía? Y no solamente donde no se predica la palabra de Dios, sino que aún donde se predica, hay apostasía. Apostasía en las congregaciones que ya el mensaje ya les cansa. Han cerrado, están embotados sus sentidos, sus corazones. Y cuando aparece Juan el Bautista, hermanos, lo que siente esas ciudades, hermanos, es como una sacudida. Un mensaje que comenzó a sacudir los cimientos, hermanos, de las personas, de la gente. Y esto, hermano, llegó, hermano, aún a los líderes religiosos. Lo último que leímos, donde dice que fariseos, saduceos, las dos sectas principales, hermanos, llegaron donde Juan. Y obviamente a las palabras de Juan llegaron no como las demás personas que se bautizaban, hermanos, confesando sus pecados, sino por curiosidad, pura curiosidad. ¿Quién es él? ¿Quién es Juan? Aún le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres el profeta que había de venir? Se referían al Mesías. El Mesías. Había sacudido. Y es aquí donde entramos, hermanos, en el tema del mensaje. Que solo el mensaje genuino de Dios trae un despertar de avivamiento espiritual. No espere un avivamiento, un despertar espiritual en su vida, hermanos, si usted no recibe el mensaje genuino de la palabra de Dios. Porque pueden suceder dos cosas: o el que da el mensaje está en una apostasía, o el oyente, hermano, tiene cerrado sus corazones y sus sentidos. Así de sencillo. Pero cuando apareció Juan el Bautista predicando en el desierto, dice ahí, la gente se volcaba. Y no era por curiosidad, sino realmente que el mensaje estaba penetrando en sus corazones. De tal manera que dice ahí, hermano, que se bautizaban confesando sus pecados. Amén y amén. Jamás un mensaje exento de lo genuino, de la pura palabra del Señor, va a producir un despertar espiritual en las personas. Jamás. Les mienten. Jamás. Jamás. Y aquí tenemos, esta gente se congregaba. Los líderes religiosos eran los encargados de entregar, entre comillas, la palabra de Dios en la sinagoga todos los sábados. Pero ya no había nada. Lo que había eran cascarones, no había nada adentro. Un vacío completamente, una necesidad espiritual, una necesidad de sentir una vez más, hermano, el corazón lleno de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. No había nada. Y eso es una tragedia en los hombres. Los amigos deben de entender eso,
No hay peor tragedia en su vida el que usted no tenga a Jesucristo en su corazón. No hay peor tragedia en la vida de un hombre, hermanos, que esté exento de Dios, ignorando a Dios. Puede ser religioso y pudo heredar la religiosidad. No importa el concepto que usted tenga, que es la mejor del mundo, no importa, de nada sirve. Cuando tu corazón tiene afuera a Dios, lo tienen, hermano, como la iglesia apóstata de Apocalipsis, tenían afuera al Señor Jesucristo. Y ahí estaba tocando las puertas y llamando: si alguno me deja entrar, si alguno abriera la puerta, yo entraré, cenaré con él, él cenará conmigo. Acuérdense que cenar está hablando de quienes se sientan en una mesa en su casa. No se sienta el extraño. Por más que usted sea davidoso de regalar comida, usted puede envolver, puede buscar un plato si quiere desechable o el mejor plato y dárselo a alguien y contribuir, magnífico. Pero el que se siente en la mesa, la idea son aquellos hermanos que realmente están participando del alimento espiritual de la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Ahora la pregunta sería: ¿hasta dónde realmente el mensaje de Dios está sacudiendo siempre, impactando nuestros corazones? ¿O ya están, ya los corazones los tienen engrosados? Ya no saben ni por qué vienen. Ya vienen, hermano, como que un vehículo que no arranca y lo ponen, hermano, en una pendiente para ver si arranca, y si no arranca ¿ah? Hacerse leña allá abajo. No, es increíble. Yo conozco a personas, hermanos, que aprovechan los vehículos, los buses, vienen a la iglesia, pero vienen para otro lugar. Se bajan ahí, se van. Es increíble. Y lo permite el coordinador, lo permite el supervisor, lo permite el líder. Y eso es lo más increíble todavía. Otros vienen porque vienen los papás. Otros vienen porque les prometieron que a la salida de aquí los van a invitar a comer o a ir a algún lugar. El carácter humano que ha sido infectado por el pecado, que esa es la realidad. Y quiera Dios, hermanos, que así como el mensaje que trajo Juan el Bautista, no porque era un excelente, ¿cómo decirle?, expositor de la palabra de Dios. No tenía nada que ver. Nunca escuchamos la voz de este hombre. Nunca nos imaginamos, hermano, cómo era la voz. Posiblemente era horrible. Posiblemente era ronca, era fina, era como predicaba monótonamente, o era como esos hermanos que gritan y gritan y no se le entiende nada, pero la gente se va increíblemente impactado y dice: estuvo poderoso el mensaje. ¿Y de qué trató? A saber, pero estuvo poderoso. Porque el tipo, hermanos, bebió el elixir espiritual de los profetas. Hermanos, aparece Juan el Bautista y su mensaje hizo emerger lo que vemos ahí, un gran avivamiento, de tal manera que dice el verso 5, que dice: salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era tan, hermanos, el mensaje, que no se aguantaron los fariseos y los saduceos de ir a ver aquello. Eso es una muestra, hermanos, del mensaje que este hombre traía y que era genuino. Amén y amén. Ahora, nosotros lo sabemos que es genuino, es fácil, pero en ese momento, para los fariseos y saduceos y para mucha gente, era un hombre loco. Era un hombre desorientado. Y pudo haber sido, hermano, acusado de querer cambiar la cultura,
de querer cambiar la costumbre de la gente, que es maravillosa. Y nos quiere desplumar todo con ese mensaje, dejarnos desnudos. Claro que había oposición grande. Claro que había gente, hermano, que ignoraba el mensaje. El mismo Señor Jesucristo fue rechazado. Y eso que era el Hijo de Dios. Y fue rechazado. Tuvo oyentes, hermanos, que ni les entró la palabra de Él. Ni les impactó. Hablándoles el mismo Hijo de Dios. Amén. Entremos a los detalles. Verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el despertar de un gran avivamiento. Para la gente, hermano, no fue difícil identificar a Juan el Bautista como uno de los grandes profetas. La prueba de ello eran las multitudes que llegaban, y no solamente a ver, eran impactados y se bautizaban confesando sus pecados. Amén. Y sacudió las ciudades. Y como dijimos antes, los líderes no pudieron aguantar la curiosidad, hermanos, para ir a escucharle. Y después hacerle preguntas: ¿quién eres? ¿Quién te envió? ¿Qué dices de ti mismo? Sí, hermano. Completamente. Posiblemente muchos de los amigos que nos están visitando ya la silla ya los tienen en las últimas, ya se quieren levantar, ¿verdad? Pero en los estadios, por muy duro que sea y que sea de cemento, sienten suave. Porque ahí es donde se les alimenta la concupiscencia de la carne, se les alimenta el ego, se les alimenta el recreo externo, aunque saliendo de ahí otra vez vuelvan a la realidad de su vida, desgraciados, con una vida paupérrima, sin futuro y sin Dios. Hermanos, jamás el mensaje de Dios va a llegar, hermanos, como si nada. Jamás. Tiene que impactar. Muchos de nosotros fuimos impactados y nuestros corazones con el mensaje fueron preparados para el momento de recibir a Jesucristo. Eso es preparar el camino, por si usted no entendía. El mensaje de Juan era preparar los corazones de los hombres para que cuando apareciera el Hijo de Dios, el Mesías, pudiesen recibirlo. Por eso usted más adelante va a ver que él estaba bautizando gente y llegaron los mismos religiosos y le dijeron: mira, al que tú presentaste está bautizando más gente, toda la gente se va donde él. Pues si ese era el propósito. Y se los digo, pues si ese es el propósito, ¿para qué me van a seguir a mí? Si el que salva es él. Él es de quien yo os hablé, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su zapato. Trabajo que tenía un esclavo con sus amos. Cuando venían, hermanos, de la calle, el esclavo tenía que estar listo, no solamente desatar la correa, limpiarla, sino lavar los pies de su amo. Pero yo, dice Juan el Bautista, ni me siento digno de desatar la correa de sus zapatos. Ahora los creyentes se sienten dignos y reclaman sus derechos. ¿Y por qué? El mensaje genuino viene a través de Dios y del testimonio de un hombre como Juan el Bautista, que demostró su humildad. No tenía nada que ver con su carácter. Era una fiera su carácter, hermano. Pobre el que hablaba con y lo enfrentaba, hermano. Si el mismo rey Herodes lo enfrentó y salió, hermano, con la cola bajo sus pies, no lo pudo tolerar.
El carácter de ese hombre era tremendo. No tiene nada que ver con la humildad. Muchos tienen carácter fuerte y hay otros que les quieren cambiar el carácter. No, está mal. No es el carácter que tiene que cambiar la persona. Es lo que hay en su corazón. Amén. Verso 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un mensaje genuino e impactante. El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, era que había llegado el tiempo para detenerse en la maldad y preparar el corazón para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. De eso se trata el mensaje de la palabra de Dios, de preparar el corazón de los oyentes. En cada mensaje, preparar el corazón de los oyentes. En cada mensaje, en la iglesia, en los campañas, en los eventos, siempre el predicador debe de estar persuadido en su corazón, en sus pensamientos, que el mensaje que lleva exclusivamente se trata de preparar el corazón de los oyentes para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. De eso se trata, enderezar sus sendas. Cuando Jesús llegó, la gente estaba preparada. Habían confesado sus pecados, habían puesto un alto al pecado, a la maldad. Había llegado el momento, hermano, por eso el mensaje impactó. Venía de Dios. No venía, hermano, para conquistar los corazones con palabras bonitas, contaminando la palabra con psicologías, con terapias, con filosofías humanas, para poderse ganar el corazón de los oyentes y tratar de hacerlos sentir bien, que se sientan bien siempre. Tener el cuidado en cada mensaje y arrepentimiento. Es que arrepentimiento es que llama y se le está diciendo pecador. No. Esto es que se va a ofender. ¿Ah? Imaginen que se vaya el de buen testimonio. ¿Ah? ¿Ah? Ni quiera Dios, hermano. ¿Ah? Eso es una blasfemia. Mire, hermano, eso de buen testimonio, eso, hermano, yo pienso que pequé. No, usted no ha pecado, hermano. El otro, sí, usted no, hermano. Usted cree que hice mal. No, hermano, todos cometemos errores. No se preocupe, hermano. No. ¿Usted diezma? ¡Ja! ¡Pecador! ¡Hijo del diablo! Usted necesita arrepentimiento. Usted no, hermano, usted no. Todos tenemos errores. Usted no, usted es pecador. No, hermano, no. No es así la onda. El mensaje del arrepentimiento era para todos, para grandes y pequeños, para todos. Hay una palabra por ahí que dice, hermanos, si alguien se recuerda, en el Antiguo Testamento, ustedes son dioses, pero cuando venga el juicio, serán tratados como hombres que son. Y muchos se toman de esos versículos para decir que son dioses pequeños. No les está diciendo eso. Es el comportamiento de ellos cuando sustentan un cargo, cuando tienen poder, llegan a creerse dioses. Pero el día del juicio serán juzgados y tratados como los que son hombres, polvos de la tierra. ¿Sí? Este hombre llegó, hermanos, porque les habló el corazón de los oyentes. Arrepentidos, pónganle en un alto, frene la maldad, frene el pecado y prepárese porque viene
Ya está cerca el reino de los cielos. El Mesías ya estaba ahí. Solo faltaba que se manifestara al pueblo. Hasta que llegó el día cuando Él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria a Dios. Ese es el que hemos recibido nosotros cuando nuestros corazones fueron impactados por la palabra genuina de Dios. Eso fue. Ahora nos incomoda porque ya se engrosaron los corazones, se llenaron hermano, el grosor de la carne, ¿cómo le llaman? La manteca, la grasa. Ya no fluye. Usted sabe que la sangre, cuando se llena de grasa, ya no fluye. Y ahí vienen las enfermedades. Y llega un momento donde se congestiona la vena. Entonces ahí hacen la operación, le buscan una vena por las patas, hermanos, por los pies, pues se lo sacan y le quitan donde está obstruido y ahí le colocan para que siga otra vez fluyendo. Pero ya ahí ya no es lo mismo que ponerle un marcapaso. Ahí en la librería estamos vendiendo marcapasos. Da risa, pero esa es la verdad. Hay necesidad una vez más del arrepentimiento. ¿No se ha dado cuenta de ello? ¿No se ha percatado de ello? No se trata de un mensaje que fue dado hace 2000 años. Se trata de un mensaje para hoy. Porque así es la palabra de Dios. Como se dijo del Señor Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así es el mensaje también. Sí, la tecnología avanza y avanza juntamente con el pecado. La palabra de Dios, que debiera de avanzar, no avanza a causa del pecado y la rebelión del hombre, y que siempre está propenso. Imagínense un pueblo Israel que fueron testigos oculares y que huellas en sus cuerpos del poder de Dios cuando fueron liberados de Egipto, y a las semanas, hermanos, estaban haciendo su becerro de oro, porque dice la Escritura que el pecado está esculpido en el corazón del hombre, y está esculpido con cincel. Antes las escrituras eran en rocas, entonces se necesitaba el cincel y el martillo, tipo picapiedra. Así vuestros corazones, así tienen esculpido el pecado, y aunque se echen perfume, desodorante, apestan a maldad y a pecado. Lo dijo Isaías, no yo. El arrepentimiento se trata de eso, queridos hermanos. Es lo que se debe estar siempre, siempre. Yo sé que los temas que ustedes dan en los grupos familiares, a veces pareciera ser que no está ese llamado. Todos los temas llevan el llamado al arrepentimiento, a poner un alto. Y siempre en su mente, en su corazón, deben de estar claros que van a preparar los corazones de los hombres, sea quien sea, para que reciban al Señor Jesucristo, para que estén listos para recibir al Mesías en sus corazones. De eso se trata el mensaje de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acuérdense, el mensaje central de toda la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que se vino anunciando desde la misma principio de la creación.